Buenas tardes, chiquillos. Vamos a seguir con la materia. Estábamos viendo métodos de minería a cielo abierto, eh, especialmente de las canteras. Entonces voy a repetir esta última parte sobre canteras subterráneas. Este tipo de explotaciones constituyen una alternativa a tener en cuenta, debido a su mayor costo, solamente en casos especiales. Escasez de recursos geológicos, el estéril de recubrimiento del yacimiento crece, y existencia de importantes restricciones ambientales. O sea, cuando se dan uno de esos casos, se podría decir que aumenta el costo. En el umbral económico de viabilidad debe considerarse el posible beneficio derivado del aprovechamiento de los huecos subterráneos. Los huecos que van quedando en una minería subterránea podrían ser utilizados para el bien de la explotación. El proyecto de una cantera subterránea deberá presentar atención a los siguientes apartados, ¿ya? O sea, existen canteras subterráneas. Depende de la morfología del yacimiento, ¿cierto? La potencia de este, si es que es un yacimiento tabular, el ángulo de buzamiento o manteo, características geométricas de los hastiales y masa explotable, o sea, cuántos recursos realmente hay que sean explotables. Costos de arranque, también va a influir, ¿cierto? Infraestructura, características de la roca, características geomecánicas, ¿cierto? Si se va a necesitar o no fortificación, aumentando los costos. Todo eso hay que considerarlo. Es frecuente la utilización del método de cámaras y pilares gracias a las buenas características geomecánicas de las formaciones que en general se usan para lo que es la trituración y obtención de áridos. Equipos mineros, siendo en muchos casos muy similares a los que utilizamos en superficie, fundamentalmente debido a las ventajas de la estandarización de los repuestos con otras canteras a cielo abierto, proporcionalmente un menor costo de inversión, mayor experiencia en el manejo y el mantenimiento de la maquinaria, mayor disponibilidad de los equipos empleados, mayor capacidad de producción por unidad de capital invertido. Ahí están mostrando equipos típicos, ¿cierto? A cielo abierto y una cantera subterránea. Ahí está su socavón de entrada. En esta parte vimos cómo se utilizaron, por ejemplo, infraestructuras seguramente antiguas de una mina subterránea. Y aquí hay un rajo, ¿cierto? Una cantera llamada Hoping en Taiwán, y se utilizan estructuras de una ex mina subterránea para posteriormente embarcar en puerto. A eso se refiere con aprovechar, ¿cierto? Los huecos que se quedaron en una explotación anterior subterránea. Por eso dicen, el umbral económico de viabilidad debe considerarse el posible beneficio derivado del aprovechamiento de los huecos subterráneos que se dejaron. También hay que considerar, como dijimos, apartados, ciertos apartados que debo considerar para un proyecto de una cantera subterránea. Estamos viendo los siguientes apartados. También hay que considerar el que sigue, que es accesos a la cantera, que son fundamentalmente mediante túneles o rampas. Los pozos prácticamente no se utilizan por su alto costo de inversión. Se refiere, cuando dice pozo, se refiere a las chimeneas. Los pozos prácticamente no se utilizan por su alto costo de inversión y de desarrollo, aunque existen algunos casos conocidos con este último tipo de infraestructura, o sea, chimeneas, como el representado en la figura de una gran metrópolis norteamericana. Técnicas de sostenimiento también hay que considerarlo, porque eso eleva obviamente los costos cuando la roca es de mala calidad. Colocación de bulones o pernos se refiere, cuando habla de bulones se refiere a los pernos de anclaje, cables de anclaje, pleitinas bulonadas, gunitado es, vendría siendo lo que es chocret o proyección de hormigón.
Depende de las características de la roca y del adecuado dimensionamiento de los pilares. Suponen un costo adicional que en muchos casos es muy importante. Entonces, si se elevan mucho los costos y no hay viabilidad económica, obviamente no conviene explotar el yacimiento de esta manera. Aquí hay un ejemplo, ¿cierto?, donde están trabajando en una mina subterránea, pero de gran altura, donde pueden haber cargadores frontales. Bueno, ahí pusieron un camión fuera de carretera, no creo que sea el adecuado para una mina subterránea, obviamente, pero se refiere a que pueden trabajar cargadores frontales y camiones. Ahí están mostrando una perforadora tipo track drill que está perforando tiros verticales hacia abajo, ¿ya? Y está explotando en dos, en un banco con tiros horizontales primero y después un banco con tiros verticales en la segunda etapa. Entonces aquí esto debemos considerar que puede tener unos 8 metros, estamos trabajando 4 metros iniciales en la parte baja y después 4 metros en la parte alta. Obviamente una mina subterránea tiene que considerar ventilación y eso eleva los costos. Por lo tanto, es un parámetro a considerar. Ventilación, que en algunos casos es natural, cuando las minas son pequeñas, debe estar adecuadamente dimensionada para la rápida evacuación de humos y gases generados por el funcionamiento de los equipos mecánicos y las voladuras. Generalmente la ventilación natural se hace con a lo menos un socavón que está en la parte más baja de la mina y una chimenea que está en la parte más alta. Entonces lo que ocurre es que como hay mayor presión atmosférica en la parte baja, o sea, en la entrada del socavón, el aire entra por ahí y sale por la chimenea que está en un punto más alto de la mina. Entonces así se puede lograr la ventilación natural. Evaluación de las posibilidades de aprovechamiento y uso del espacio subterráneo creado. Eso es lo que hablábamos, ¿cierto? Cuya consideración puede ayudar a compensar los mayores gastos o costos de producción y complementar los proyectos mineros con usos más racionales. Generalmente las cavidades abiertas presentan como características más significativas una temperatura prácticamente constante a lo largo de todo el año. Una localización próxima o bajo áreas densamente pobladas y con un valor económico del suelo considerablemente alto, un reducido caudal de aguas subterráneas cuando los macizos poseen discontinuidades, etc. Cuando habla de la temperatura se refiere a que las minas en general grandes, subterráneas, no le influye el invierno y el verano, ya tienen una temperatura prácticamente constante durante todo el año, porque no les llega sol y el frío no influye mucho, salvo en los puntos donde entra el aire limpio. Pero en general la mina se mantiene con una temperatura más o menos constante, ya sea invierno o verano, a eso se refiere. Por ello, muchas canteras subterráneas están siendo aprovechadas con finalidades tan diversas como el almacenamiento de sustancias peligrosas, la construcción de aparcamientos, talleres, almacenes, oficinas, etcétera, ya para darle un segundo uso. O sea, se están reciclando sus, ¿cómo se dice? Su infraestructura. Ahí aparentemente están mostrando aquí abajo dice ejemplo del aprovechamiento del hueco excavado mediante la construcción de un estacionamiento subterráneo. ¿Qué les parece? Un room and pillar, seguramente después lo chocoretearon, lo pavimentaron y formaron un estacionamiento subterráneo. Seguramente porque era una mina cerca de una ciudad importante, ¿cierto? Interesante. Ahí tenemos un room and pillar típico. Esta imagen la vimos cuando estudiamos el room and pillar, que tiene 3 niveles, si se recuerdan. Y aquí abajo están utilizando, ¿cierto? Un room and pillar ya explotado como un aparcamiento, ¿cierto? Seguramente una mina que creció muy cercana a la ciudad. Aquí están mostrando una ciudad importante norteamericana, ¿cierto? Donde hay una cantera bajo la ciudad y en este caso obviamente tuvieron que utilizar chimeneas de acceso. Ahí tengo una jaula, seguramente como contraparte tiene un skip para sacar el mineral. Ahí vacían el mineral, aquí hay un chancador primario y seguramente aquí hay buzones que me permiten cargar el skip para sacar el mineral hacia arriba.
Nos está mostrando que hay una cantera bajo la ciudad, ¿ya? Bajo la ciudad, y seguramente una cantera de áridos y de materiales para la construcción. Decían que era una ciudad importante norteamericana. Entonces se pueden dar estos casos también. Simulación imaginaria de una cantera subterránea para la obtención de áridos. Como las ciudades crecen y cada vez más necesitan materiales de construcción, como arenas, gravas, ripio, podría darse una situación así, para no tener que ir a buscar tan lejos el material. Finalmente, en algunos casos, pero también es verdad que cada vez más frecuentemente es posible que la necesaria evaluación global del proyecto entre en consideración el paso de las rocas y áridos a ser considerados una sustancia mineral. Eso ya lo habíamos conversado, ¿se acuerdan? En las grandes ciudades, en las grandes urbes, donde las minas están cada vez más lejos, eh, el valor de los áridos para la construcción, ya sea para usos ornamentales o uso para la construcción, están pasando a tener un valor importante, ¿ya? Capaz de viajar e incluso de cruzar el océano siempre que la calidad del producto pueda compensar el mayor costo del transporte. O sea, están subiendo los valores, ¿cierto? A punto de considerarse como un commodity, los áreas de la construcción y rocas para uso ornamental, por ejemplo, de edificios eh, de alto perfil, ¿cierto? Donde, por ejemplo, los halls de entrada y por fuera, los primeros pisos están recubiertos, por ejemplo, de granito cortado y pulido, por lo tanto ese material se encarece. Este es el caso de las actuales exportaciones de áridos desde Irlanda y Escocia. ¿Se acuerdan que habían unas minas importantes que eran verdaderas islas de áridos? Este es el caso de las actuales exportaciones de áridos desde Irlanda y Escocia, perdón, hacia los Estados Unidos, o de Suiza y Francia hacia Holanda, y de Venezuela, que exporta escollera a la zona del Golfo de Estados Unidos, como ya se iniciaba antes, como ya se indicaba antes, perdón. No sé si tienen alguna duda de lo que estamos hablando, que me quieran hacer. Ya sigamos entonces. Graveras secas. Consisten en excavaciones tridimensionales hasta alcanzar el fondo previsto o lecho del depósito de gravas y arenas. Estas explotaciones se localizan en las terrazas altas de los depósitos fluviales y se trabaja siempre por encima del nivel del río o, en su caso, del nivel freático. Según la profundidad, el alcance se realiza con un frente único o escalonado en varios bancos. La maquinaria empleada es típica de cualquier explotación a cielo abierto, siendo lo habitual las retroexcavadoras, ¿cierto? O cargadores frontales sobre ruedas, ya que son máquinas que presentan la ventaja de ser muy fácil de utilizar en otras actividades y muy versátiles, ¿ya? Entonces la clave acá es que consisten en excavaciones tridimensionales hasta alcanzar el fondo previsto o lecho del depósito de gravas y arenas, que normalmente, ¿cierto?, está en lo que es el lecho de un río o el lecho de agua subterránea. Ahí está mostrando ejemplos, ¿cierto?, de graveras secas. Así también muchas veces se explota, pero con plantas de tratamiento ahí mismo para obtener oro. Ya esto podría, si no fuera una gravera, podría ser perfectamente una explotación de oro en Alaska, por ejemplo, donde se trabaja con equipos similares. Graveras pendientes de restauración en la zona de Río Jaramá, en Madrid. ¿Ya? Falta restaurar todo esto que ya fue utilizado. Seguramente son cuencas o valles de ríos que tienen muchos áridos, como es el ripio, la arena, la grava. Nosotros acá cerca tenemos cuencas fluviales, ¿cierto?, del río Aconcagua, que son bien anchas, hasta donde ha alcanzado el río en las corridas más, cuando ha tenido mayor caudal. Todas esas son graveras útiles, ¿cierto?,
para obtener áreos para la construcción. Después dice graveras con explotación bajo la lámina de agua, o sea, bajo, por ejemplo, el nivel freático o el nivel de un río. En estas explotaciones el nivel freático se encuentra muy próximo a la superficie, o sea, cercano a la superficie, 3 metros, o a una cierta profundidad cuando el paquete productivo es de gran potencia. Por ello, la extracción se realiza total o parcialmente bajo el agua. En la mayoría de los casos se lleva un solo banco con una altura igual a la de la profundidad del hueco inundado. Solo cuando la parte alta del depósito se encuentra seca, la extracción se hace con un método mixto, pudiendo emplearse equipos distintos en cada zona. Los más comunes son dragalinas, cucharas de arrastre y retroexcavadoras. El principal inconveniente está en la falta de visión sobre los materiales que se extraen y consecuentemente las pérdidas o la contaminación de estos materiales por arcillas o limos. Ya las arcillas o limos ya no son considerados áridos, sino van a ser un problema, ¿cierto? Son materiales que son muy impermeables. Este método presupone que prácticamente todos los terrenos afectados van a ser abandonados como lagunas, llegándose a rellenar parcialmente algunas zonas. No sé si ustedes recuerdan cuando tenemos la fecha de la prueba, la tercera prueba, ¿ya? No sé si recuerdan la fecha. Voy a aprovechar de recordarles. Método de explotación, entonces, el método de explotación 300, tenemos la prueba el 14 de diciembre, ¿ya? El 14 de diciembre. Este viernes es 11, después viene 12, sábado, 13, domingo. Entonces, el próximo lunes tenemos prueba en este horario, ¿ya? El 14 de diciembre del 2020, a partir de las 14:05 más o menos, va a empezar la prueba. Nunca la empiezo a las 14 porque siempre llega gente atrasada, por eso la parto a las 14:05. La prueba seguramente va a ser de unos 45 minutos y va a entrar, ¿cierto?, hasta donde veamos hoy día, ¿ya? Y la próxima clase, ¿cuándo la tenemos? La tenemos el jueves, ahí vamos a ver o repasar o aclarar dudas que puedan tener el jueves. Entonces, el principal inconveniente está en la falta de visión sobre los materiales que se extraen y, consecuentemente, las pérdidas o la contaminación de estos materiales por arcillas o limos, que obviamente no son útiles como áreas de la construcción, ya que absorben mucha agua y tienden a ser impermeables. Este método presupone que prácticamente todos los terrenos afectados van a ser abandonados como lagunas, llegándose a rellenar parcialmente algunas zonas. Entonces, graveras con rebajamiento del nivel freático. El método se basa en la depresión del nivel freático. El nivel freático es el nivel hasta donde llegan las aguas y se acumulan bajo la superficie, ¿ya? Ese es el nivel freático, porque se encuentran con rocas poco permeables o impermeables. Entonces ahí se acumulan las aguas que llamamos nosotros aguas subterráneas, que se extraen por perforación de pozos. El método se basa en la depresión del nivel freático mediante conjunto de pozos de bombeo perimetrales al área de explotación. Por ejemplo, cuando se construyó el mall de La Serena, el mall de La Serena y toda esa zona que está ahí, los que ubican La Serena, está sobre vegas. Vegas, ¿qué son las vegas? Son como pantanos, verdaderos pantanos, donde el agua no filtra bien, por lo tanto se acumula mucha agua. Son malos terrenos para la construcción y malos terrenos para la agricultura. Por ejemplo, cuando llegaron los italianos a La Serena, le regalaron toda esa zona de vegas. Era un terreno que los chilenos no ocupaban, ¿ya? Considerado de muy poco valor, pero los italianos con la fuerza que tienen, ¿cierto? En general los europeos que llegaron a Chile, drenaron esa agua hasta que la hicieron aptas para la agricultura. Costó mucho trabajo y esfuerzos. Para hacer el mall de La Serena hubo que bombear aguas
que estaban muy cerca de la superficie, producto de esta zona pantanosa, que tenía mucho arcilla y limo, ¿cierto? Por eso se acumula el agua ahí. Y de hecho hubo un momento en que empezaron a inclinar las fundaciones del mall. De hecho, todavía hay una zona del mall que está cada cierto tiempo tienen que bombear, ¿ya? Porque se va acumulando el agua. Toda esa zona es zona inundable en caso de maremotos, ¿ya? Entonces, por eso es pura zona vegosa, de vegas, porque toda esa primera parte, la primera terraza de La Serena se inunda, tiende a llegar el agua hasta pasadito la línea férrea o pasadito la Panamericana. La línea férrea está paralela a la Panamericana, por los que no conocen. Entonces, eso es lo que se puede hacer. Conjunto de pozos de bombeo perimetrales al área de explotación. Red de zanjas excavadas por debajo del nivel de extracción. Pantallas de impermeabilización. O sea, se generan muros, ¿es cierto?, para impermeabilizar ciertas áreas, como se hizo, por ejemplo, en el mall de La Serena, para que no entre el agua a esa zona. Y si llega a entrar, bombear, para mantener una cantidad de agua que no vaya a influir en que se inclinen las fundaciones del mall o cualquier construcción. Eso se ha hecho en muchas partes, pero es muy costoso. En cualquier caso, requiere disponer y mantener un equipo permanente de bombas para mantener el nivel de agua a la altura deseada. En este caso estamos hablando de mantener el nivel de agua para la extracción, ¿cierto?, de materiales para la construcción, como son los arios. La cantidad de agua que es preciso bombear puede llegar a ser notable debido a la alta conductividad hidráulica y radios de influencia de varios cientos o miles de metros de zonas inundadas, ¿cierto? Y radios de influencia de varios cientos o miles de metros. ¿Cuáles son las ventajas de las graveras con rebajamiento del nivel freático? Se rebaja el nivel freático justamente para extraer las gravas y las arenas útiles. Entre las ventajas de este tipo de explotaciones, bueno, y después yo les conversé, ¿cierto?, de una aplicación de algo similar, pero para la construcción, ¿ya? En el caso del mall que les decía. Ventajas. Entre las ventajas de este tipo de explotaciones se encuentran mejores condiciones de trabajo de los equipos convencionales de extracción al estar el material drenado, ¿ya? Eso se entiende. Mayor precisión en la extracción al poderse ver el contacto entre materiales de diferentes características. Mayor precisión en la extracción al poderse ver el contacto entre materiales de diferentes características. Si estuvieran llenos de agua no se podrían ver. Mejor aprovechamiento del depósito al poderse observar, mejor aprovechamiento del depósito al poderse observar el fondo del yacimiento. ¿Cuáles son los inconvenientes? Bueno, ahí tenemos una especie de rotopala con canilones, ¿cierto?, que está utilizando para la explotación de la gravera. En general, las dragalinas no son con rotopalas, son con palas, ¿ya? Con palas semejantes a las dragas o a las excavadoras. Por eso dije que es una especie de rotopala. Inconvenientes. Entre los inconvenientes de este tipo de graveras se encuentran, obviamente, la alta inversión en equipos de bombeo y lo que cuesta, ¿cierto?, alimentar estos equipos de bombeo, el costo energético para bombear. Esos son unos problemas que tiene la gente del norte que quiere bombear agua de mar a las minas, porque llevar agua de mar a la ciudad de Antofagasta para su uso o a la ciudad de Iquique no es ningún problema, porque no es gran altura la que tienen que levantar. Pero llevar agua, por ejemplo, a Escondida a 3.200 metros de altura, o a Barrica a 3.200 metros de altura, o llevar agua a Quebrada Blanca a 4.300 metros de altura, a 5 horas de Iquique, o a Doña Inés de Coyahuasi llevar agua de mar, ¿cierto?, a los 4.300 metros de altura, a 5 horas de Iquique, es costoso, muy costoso. A eso se refiere, la inversión en equipos de bombeo y red de captación de agua, zanjas y pozos. El costo de extracción del agua durante la operación. El costo de extracción del agua durante la operación. El costo básicamente es un costo energético, ¿cierto? Porque bombear agua es energéticamente costoso.
los problemas de vertido y de control de un gran caudal de agua a un cauce próximo o a huecos excavados anteriormente, que pueden requerir un tratamiento de las aguas. También es un tema que implica un costo. También pueden presentar el riesgo de retorno del agua hacia el área de trabajo por filtración a través del propio acuífero. Bueno, eso es lo que pasaba en los inicios de la construcción del mall. Por eso tienen que hacer muros perimetrales, ¿cierto? Para evitar o impermeabilizar el área donde están las fundaciones. Aún así, pasa agua y por eso hay bombas constantemente, cada cierto tiempo se echan a andar bajo un cierto nivel de agua. Entonces, se presenta el riesgo de retorno del agua hacia el área de trabajo por filtración a través del propio acuífero. Los acuíferos son las aguas subterráneas, ¿ya? Riesgo de retorno del agua hacia el área de trabajo por filtración a través del propio acuífero. Bueno, lo mismo que estábamos hablando. Riesgo del retorno del agua hacia el área de trabajo por filtración a través del propio acuífero. Explotaciones de rocas ornamentales, características singulares y técnicas de arranque. ¿Ya? Objetivos, saber qué son las rocas ornamentales y las razones de su interés desde el punto de vista minero. Nosotros tenemos una mina, ¿cierto?, acá en Chile que, bueno, hay varias minas que tienen uso ornamental, pero las más conocidas son las que están con barbalá, perdón, para sacar la conbarbalita, que se utiliza para hacer estatuillas, cenicero y ese tipo de cosas, o incluso plataformas de baño, plataformas de cocina. Lo que se busca es extraer la conbarbalita. Entonces hay minas con este fin en Conbarbalá y en sus alrededores. También al interior de Ovalle está la única mina que tiene lapislázuli en Chile. Fuera de esa mina de lapislázuli en Chile, al interior de Ovalle, tenemos lapislázuli en Afganistán solamente. O sea, los únicos dos países que tienen lapislázuli es Chile y Afganistán. Y por razones obvias, ¿cierto? Afganistán siempre ha estado en guerra, primero con los rusos, ahora con Estados Unidos, con los talibanes, ¿cierto? Es complicado traer cosas de allá. Entonces, objetivos del tema, saber qué son las rocas ornamentales y las razones de su interés desde el punto de vista minero. Conocer los distintos tipos de rocas ornamentales. Conocer las características singulares del sector de la roca ornamental. Conocer las claves de la competitividad del sector de las rocas ornamentales. Aquí podemos incluir las piedras semipreciosas, ¿cierto? Conocer las claves de la competitividad del sector de las rocas ornamentales. Hay varias páginas en Facebook y en otros sitios web donde se venden y se compran piezas minerales. A veces se hacen verdaderas, ¿cómo se llaman estas? Cuando el mejor postor finalmente se llega un remate, ¿cierto? Se hacen remates online por piezas bonitas de amatistas, drusas, lapislázuli, meteoritos que han encontrado, fósiles, madera petrificada. Es interesante, yo estoy en una página y estoy siempre viendo, y es un tema también donde se mueve bastantes recursos, ¿ya? El tema de las piedras semipreciosas, los fósiles, ¿cómo se llama? La madera petrificada, los meteoritos. Conocer las claves de la competitividad del sector de las rocas ornamentales. Saber y comprender cómo se debe llevar a cabo una correcta investigación de yacimientos de rocas ornamentales y en qué se diferencian del resto de las actividades de exploración e investigación. Saber cómo se clasifican los distintos tipos de explotaciones de rocas ornamentales. Conocer cómo es la secuencia general de extracción de bloques. Conocer la clasificación de las técnicas de corte disponibles actualmente. Acuérdense que aquí se tiene que cortar la roca, no la pueden quebrar con perforación y tronadura. Se corta a partir de canteras, ¿cierto? Por ejemplo, bloques de mármol, bloques de granito. Conocer los fundamentos, el campo de aplicación, las máquinas utilizadas, las prácticas operativas, las ventajas y los inconvenientes de las siguientes técnicas. El método finlandés,
el corte con hilo diamantado, el corte con rozadoras de brazo, el corte con disco, el corte con chorro de agua. Ese chorro de agua no es solo agua, ¿cierto? Es agua con arena. El corte con cuñas, el corte con cuñas manuales e hidráulicas y la lanza térmica. Conocer la clasificación. Hace poco alguien hizo una especie de espada láser como las de Star Wars con una lanza térmica. Conocer la clasificación de las posibilidades de aplicación de las distintas técnicas en función del tipo de roca. Aquí se muestra la fachada de la Ciudad de las Artes y de las Ciencias de Valencia recubierta con granito de Extremadura, ¿ya? Que un granito que es una piedra ornamental cuando está cortada y pulida, ¿cierto? Así muchos edificios, sobre todo en ciudades donde hay muchos recursos como Dubái, que tienen recubiertos los edificios y parte importante de su hall con este tipo de roca. Entonces cada vez se necesita más este tipo de roca para uso ornamental en construcciones. Las rocas ornamentales son un grupo especial de la piedra, bueno, se dice piedra, ¿cierto? Pero ustedes saben que son rocas. La roca ornamental son un grupo especial de la piedra natural que adquieren un mayor interés comercial y económico debido a, acá hablan de piedra natural en el sentido que se encuentra naturalmente, pero ustedes saben que la palabra piedra natural es un disparate para un geólogo o un minero. Son rocas todas. ¿Por qué tienen un mayor interés comercial y económico? Debido a su vistosidad, ¿cierto? Su belleza, sus características físico-mecánicas, como la textura, durabilidad, impermeabilidad, etc. Aptitud para el pulido, salvo en el caso de la pizarra, donde se considera la aptitud al lajado. Entonces la mayoría se pueden pulir, excepto la pizarra. Gracias a estas propiedades y a su atractivo, constituyen la materia prima de una industria que después de un proceso de elaboración permite su comercialización y utilización en aplicaciones tan variadas como son materiales nobles de construcción, lo que hablábamos, ¿cierto? Materia prima de trabajos de cantería, por ejemplo, para recubrir casas, recubrir chimeneas, elementos de ornamentación, arte funerario y escultórico, objetos artísticos y variados, proyectos urbanos que siguen tradiciones locales. Tipos de roca ornamental. La división comercial más comúnmente aceptada en la industria española de la roca ornamental se hace tendiendo a su dureza o resistencia al corte y cizalle y a sus aplicaciones. Tenemos el grupo de las pizarras, que está constituido por materiales relativamente blandos, cuya génesis ha sido sedimentaria, evaporítica y en algún caso metamórfica, ¿ya? Por ejemplo, en el caso del mármol, cuya génesis ha sido sedimentaria, evaporítica, como las calizas, por ejemplo, y en algún caso metamórfica como el mármol, pero en general con unas resistencias a la compresión menores de 400 kilogramos por centímetro cuadrado, o sea, 40 megapascales. Grupo de los mármoles, calizas marmóreas y similares. Se trata de materiales de origen mayoritariamente metamórfico o en algún caso ígneo alterado y con unas resistencias inferiores a los 1000 kilogramos por centímetro cuadrado y superiores a 400 kilogramos centímetro cuadrado. Ahora, el fin de esta roca ornamental no es nuevo, ¿cierto? Piensen ustedes que en la Edad Media se utilizaba mucho mármol para las esculturas, para las construcciones, ¿ya? Por ejemplo, muchos edificios de Washington, por ejemplo, donde está el edificio donde está Abraham Lincoln, el mismo, ¿cómo se llama? Parlamento, ¿cierto? El Capitolio en Estados Unidos y muchos edificios que están alrededor de la capital de Estados Unidos, hay mucha piedra ornamental, ¿cierto? Porque utilizaron una arquitectura neoclásica, donde los romanos utilizaban mucho el mármol y otras piedras ornamentales. Entonces esto no es algo nuevo. Hoy en día, ¿cierto? Gracias
a la mejor economía de muchos países, más se está utilizando todavía. Grupo de los granitos y similares. Está constituido por granitos poco alterados, obviamente tienen que ser poco alterados, ¿cierto? No degradados, pórfidos, dioritas, sienitas, gabros, dunitas, etcétera. O sea, la mayoría son rocas de origen plutónico, en general rocas de origen ígneo, como dice ahí, y con unas resistencias que pueden ser superiores a 2.000 kilogramos centímetros cuadrados. Estamos hablando de grandes resistencias, el granito es una de las rocas con mayor resistencia. Asimismo, la monzonita cuarcífera, la tonalita, etc. Otras piedras como las areniscas, bueno, dice piedras nuevamente, ustedes saben que son rocas. Otras piedras como las areniscas, que es una roca cierto sedimentaria, las cuarcitas, que es una roca metamórfica, calizas, fosilíferas, hay calizas fosilíferas, o sea que son calizas de origen orgánico, que básicamente son fondos con mucha conchuela y esqueleto de animales marinos, travertínicas, serpentínicas y alabastros. El alabastro también es una piedra semipreciosa, ¿cierto?, que se utiliza desde la época de los griegos, los romanos, para, por ejemplo, tener perfumes costosos. Hay un pasaje en la escritura, ¿cierto?, que habla de cómo una mujer tomó un perfume muy costoso que valía, creo que costaba, no sé si un año o un mes de trabajo de un jornal de la época, varios denarios. Un denario era el pago para un jornal durante el día y lo derramó a los pies de Jesús. Esta clasificación no es estricta y puede variar según la importancia de las piedras naturales de cada país. En las estadísticas más actuales empieza a configurarse otro grupo llamado piedras de cantería, constituido por otros materiales como el alabastro, bueno, ya lo nombramos, alabastro, areniscas. El alabastro es muy parecido a lo que le hablaba antes, la piedra de Conbarbalá, la conbarbalita, ¿ya? Es una piedra que al pulirla toma un aspecto muy hermoso y es fácil de pulir porque no es muy dura, como lo es la conbarbalita. Entonces a eso le llaman piedras de cantería, constituido por otros materiales como el alabastro, areniscas, cuarcitas y otras. También sucede que, por ejemplo, en las Canarias, las Islas Canarias, el basalto es una piedra lógicamente abundante, ya pues son de origen volcánico estas islas, y muy empleada en la construcción de los edificios nobles. Otro ejemplo sería el de Noruega, donde los esquistos micáceos y las cuarcitas forman un sector diferenciado. Ahí están mostrando otro edificio, ¿cierto? Seguramente está cubierto de algún material especial, no dice nada. Características singulares del sector. La extracción y comercialización de rocas ornamentales presenta una notable y creciente importancia en el sector minero y europeo. Casi la mitad de la producción mundial se extrae en 4 países europeos: Italia, España, Grecia y Portugal. España es el segundo productor mundial después de Italia en producción anual por productos, perdón. Primer productor del mundo en pizarras, España. Segundo productor del mundo en mármol. Cuarto productor del mundo en granitos. Buena parte de las razones están en los continuos avances tecnológicos que han permitido el uso de unos sistemas más racionales y sofisticados para su explotación, ¿cierto? Explotación o arranque con el objetivo de lograr unos incrementos en la capacidad y en la calidad del arranque, así como con el logro de unos costos cada vez más competitivos, todo lo cual ha hecho posible un gran avance de este sector en la segunda mitad de la década de los 90. El sector experimentó un fuerte crecimiento en el periodo 1982 al 92, ligado a un importante volumen de la edificación, seguida de una crisis entre el 92 y el 94, motivada por la reducción de la demanda. Obviamente cuando hay crisis económica, la gente está menos preparada, las empresas están menos preparadas para la construcción, por lo tanto hay una menor demanda. Una reducción de las producciones y un ajuste de precios que incrementó la competitividad de las empresas.
Países como Brasil, India, Corea y China han adquirido una importancia creciente en los mercados internacionales, al concentrar el mayor número de nuevas compañías, basando su competitividad en que son países en vía de desarrollo. Por lo tanto, ¿qué significa eso? Que los sueldos de las personas que trabajan ahí son muy bajos, por lo tanto, eso hace que ellos puedan ofrecer un mejor precio al producto final, lo que lo hace atractivo para los que necesitan o demandan estas rocas, ¿cierto? Ornamentales. Entonces decía que muchas compañías basando su competitividad en que son países en vías de desarrollo y de nueva industrialización, con bajos costos salariales, amplios recursos naturales disponibles y también tienen bajas leyes medioambientales. Por eso todo lo que se veía en los años 70 en Europa respecto a problemas de contaminación ambiental en las grandes ciudades, como Londres, Nueva York y otras ciudades, bueno, Nueva York no tanto porque está cerca de la costa, eh, ahora se ven en China o la India, porque como las leyes medioambientales son menos estrictas, gran parte de las fundiciones de Estados Unidos y de Europa se trasladaron a esos países, ¿ya? Entonces, como decía, voy a repetir la última parte, basando su competitividad en que son países en vía de desarrollo y de nueva industrialización, con bajos costos salariales, amplios recursos naturales disponibles y una fuerte necesidad de divisas para sus economías. En paralelo con las anteriores consideraciones, la tendencia actual en la mejora de los sistemas de arranque se ha orientado hacia una modificación del concepto clásico de la actividad que implicaba el concurso de un elevado número de artesanos en la cantera, mediante su sustitución por máquinas y una mayor participación en las actividades complementarias, como son una mayor elaboración y una gran diversificación de los productos obtenidos a partir de rocas extraídas en la cantera, e incluso en el aprovechamiento de los residuos. Por ejemplo, el polvo que va quedando, ¿cierto?, de los cortes de mármol o los cortes de granito que se hacen en una cantera también son útiles, ¿ya? También se utilizan, como por ejemplo para pulir, ¿ah? Hay muchos detergentes para lavar los platos, especialmente las ollas, que se pegan las cosas que tienen polvo, como el Sapolio, existe está el Purex, el, ¿cómo se llama este otro? SIF líquido, como les decía, el Sapolio, el Purex, que tienen canteras propias o le compran materiales a las canteras para justamente ayudar a limpiar los platos, las ollas de cosas pegadas, perdón. Entonces hasta los residuos se utilizan. El sistema de arranque ha pasado cada día a ser más mecanizado y automatizado e incluso robotizado, con un producto final más preciso y preparado para las siguientes fases del proceso. La precisión es la palabra que mejor define la tecnología actual de corte y elaboración para todas las fases del proceso, tanto de arranque como de elaboración posterior del producto final en las plantas. Ahí está mostrando una cantera, ¿cierto? Cerca de un pueblo, seguramente gran parte del pueblo trabaja en esa cantera. En el año 2003, dice, la Federación de la Piedra publicó un estudio sobre los efectos negativos de la invasión del granito chino en España y la Unión Europea. Bueno, eso no es nuevo, ¿cierto? Ustedes saben cómo los chinos, como tienen tan bajos costos de producción debido a los malos sueldos, piensen ustedes que la China es una dictadura y no pueden salir a protestar y a reclamar por los bajos sueldos o porque no les pagan. ¿Ah? Lo mismo pasa, por ejemplo, hay muchos chinos que trabajan solamente por el hecho de comer 2 o 3 comidas diarias y dormir en el lugar. Entonces se trasladan del campo, dejan el campo, se van a las grandes ciudades, a las metrópolis, y producen a muy bajo costo, ¿cierto? Qué sé yo, jeans, no sé, pues electrónica, y el pago para ellos simplemente es poder vivir en verdaderas barracas, ¿cierto? Y tener 2 o 3 comidas diarias. Las inversiones para el desarrollo industrial derivados de una fuerte regulación medioambiental, una importante tecnificación y desarrollo en los procesos de transformación
hace muy difícil competir con los precios de China, una industria en la que las empresas están libres de regulaciones medioambientales, normativas de seguridad laboral, normativa de seguridad laboral, se refiere a la prevención de riesgo, escasamente dignificadas y con una mano de obra cuantiosísima, o sea, hay mucha gente que necesita trabajar, por eso les pueden pagar lo que quieren, y a precios enormemente bajos, ¿ya? Se dan cuenta que no es un tema que a mí se me ocurre cuando yo les digo estas cosas, respecto, por ejemplo, por qué murió la fabricación de autos en Chile, la fabricación de electrodomésticos en Chile. Nosotros fabricábamos autos, fabricábamos electrodomésticos, fabricábamos equipos, mini componentes, radios, televisores. En mi juventud yo tenía un equipo, un mini componente IRT, teníamos televisores IRT y de otras marcas. Estaban los televisores Boloco también. Había muchos autos que se fabricaban aquí, la Ford fabricaba autos, la Citroën, la Renault y otras marcas que no me acuerdo en este momento, pero como nosotros no somos un país tan pobre, ¿cierto? Eh, Nuestros sueldos son más altos, están regulados, hay una dirección del trabajo, está la CUT, entonces obviamente no se puede hacer cualquier cosa acá, no así en una dictadura, ¿se dan cuenta? Entonces, competir con países como China es casi imposible. Claves de la competitividad del sector de las rocas ornamentales. La mayor competitividad actual de las empresas europeas está basada en la mejora tecnológica de los procesos y productos, un mayor tamaño de las empresas, una mejora de la calidad en términos de calidad total, gestión, producto, servicio, medio ambiente. Por eso ahora muchas empresas prefieren comprarle a empresas europeas o norteamericanas, ¿ya? Además que ellos cumplen con, por ejemplo, tú sabes que si estás comprándole a ellos, los trabajadores tienen buenos sueldos, tienen buena seguridad, no estás comprándole pelotas de fútbol que están hechas en la India, donde los niños son los que las cosen, sin medidas de seguridad, donde los niños ustedes saben que no pueden trabajar, no deberían trabajar, y allá trabajan, ¿ya? Entonces, cuando uno compra algo barato de la India o China, de alguna forma, si se puede decir, hay derechos humanos que han sido faltados al comprar tan barato. Por eso hay un doble estándar, ¿cierto? Por un lado hablamos de los derechos humanos, hablamos de la importancia de la niñez, pero no se piensa que cuando compramos algo tan barato en China o la India, por ejemplo, las empresas como, no sé, no voy a nombrar ninguna en este en particular, pero todo lo que es la distribución de ropa en China por las grandes tiendas, muchas veces implica, ¿cierto?, que al comprar a esos precios que ellos compran, no solamente están ganando mucho, nosotros al comprarle, aunque nosotros lo encontremos barato, sino que puede haber sangre de por medio, ¿cierto? Sangre de niños, sangre de mujeres, el que se pisoteen derechos humanos en otros países. Entonces uno tiene que medir todo eso cuando compra algo. En cambio, si le compra a empresas europeas, norteamericanas, donde se tienen que cumplir ciertos estándares, como por ejemplo la ISO 14000 respecto al medio ambiente, la ISO 9000 respecto a la calidad, a la gestión, una mejora de la calidad en términos de calidad total, ¿ya? Gestión, producto, servicio, medio ambiente. Hay gente que prefiere pagarle a una empresa europea o norteamericana, en general del primer mundo, ¿cierto? Porque sabe que se cumplen ciertos estándares, que no están explotando a ningún niño, que están pagando buenos sueldos, etcétera, que están ocupando implementos de seguridad a las personas que trabajan en la cantera, que nos están llenando los pulmones de polvo, una oferta centrada en productos de calidad y de mayor valor añadido y prestigio, una formación especializada, una importante capitalización de las empresas, un aumento de la promoción comercial, una intensa actividad en investigación y desarrollo del know-how. Y desarrollo del know-how significa el cómo se hace. Es importante conocer el cómo se hace. Una agresiva y bien planteada internacionalización. Lamentablemente los chinos copian mucho, entonces cuando tú le copias cómo se fabricó un motor o
un equipo tecnológico a Europa o a Estados Unidos o a Japón, tú no sabes por qué llegaron a utilizar tal o cual material. Entonces tú puedes cambiar el material para hacerlo más barato, pero va a fracasar el motor, porque no sabes por qué, no sabes el know-how. El know-how es el que se aprende de manera científica, cometiendo errores, ¿cierto? Mejorando los procesos. Entonces cuando tú llegas y copias, no tienes el know-how. Por lo tanto, tú puedes abaratar costos sin saber por qué se está utilizando tal tipo de acero, tal tipo de rodamiento, tal tipo de bronce. A eso se refiere. Entonces, una intensa actividad de investigación y desarrollo del know-how, una agresiva y bien planteada internacionalización. Eso es lo que se está hablando respecto a las claves, ¿cierto?, del sector de rocas ornamentales en las empresas europeas, pero también podemos incluir ahí las norteamericanas. Un todavía tímido apoyo de las administraciones públicas, un todavía tímido apoyo de las administraciones públicas. Aquí nos manda el Estado en Estados Unidos, nos manda el Estado, y con el costo que significa que manda el Estado, ¿cierto? Porque hay que pagar sueldo, hay que pagar la administración del Estado, el Estado que es pesado, ¿cierto? Que tiene mucha gente, es muy costoso, ¿ya? Y eso implica que un país no crezca mucho, ¿cierto? Por ejemplo, el 60% de los empleados en Argentina son empleados públicos, no empleados de empresas privadas. Entonces, por eso es tan pesado el Estado en Argentina. Además, se hace cargo de la educación y se hace cargo de la salud de todo el mundo. Entonces, muchos, como no valoran lo que significa el costo de la educación, tenemos estudiantes eternos. Yo conozco estudiantes que llevan 12 años, que se han cambiado de una carrera a otra, después a otra, y no se titulan. Entonces, ese es el mal, ¿cierto?, de estatizar todo, de que todo sea gratis. Investigación de yacimientos. La metodología que habitualmente se aplica en la investigación de yacimientos de roca ornamental es singular y se caracteriza por ser aplicada a todos los tipos de roca gracias a su versatilidad, incluso al nivel de detalle, bastando solo adecuar los parámetros específicos de cada sustancia. Con carácter general, el proceso completo, desde la recopilación bibliográfica inicial hasta la apertura de la cantera, se divide en 5 fases que se describen más abajo. Sin embargo, el contenido de cada una de estas 5 fases no es unívoco, ¿cierto? Unívoco, ni cerrado, siendo al final el propio yacimiento el que marca la pauta a seguir, especialmente en todo lo relativo a escalas de trabajo, naturaleza de los reconocimientos, técnicas a emplear, etc. Y el valor propio del material que estoy sacando. Las fases seguidas son: fase 1, recopilación de información y bibliografía, ¿cierto?, de la que haya de la zona de interés. En ella se recoge y analiza toda la información geológico-minera disponible acerca de la roca y de la zona a investigar, tales como cartografías temáticas, estudios locales, tesis doctorales, datos de canteras, etc. Esto permite realizar una primera selección de las zonas que tienen un interés real o potencial. Fase 2, exploración de campo, lo que hago en terreno. En ella se visitan, muestrean e inventarían con carácter preliminar todos los indicios de interés seleccionados a partir de las fuentes bibliográficas. Se continúa la recuperación completa de datos e informaciones, esta vez contrastando, ¿cierto?, la información de campo con la bibliográfica. Fase 3, investigación previa, con mucho mayor detalle con respecto a la fase anterior de las zonas seleccionadas. En esta fase se procederá a analizar todos los aspectos relativos a características del área, características geológicas de la roca, características mecánicas de la roca y su calidad. Alterabilidad potencial, viabilidad de la explotación minera, selección de áreas de interés para la siguiente fase de investigación. De modo orientativo, en la fase 3 se suele trabajar con cartografías a escalas de 1:10.000 y 1:25.000. Fase 4, investigación de detalle.
En ella, las zonas seleccionadas en la etapa anterior vuelven a ser investigadas para elegir los puntos más favorables para la extracción industrial de la roca. Se incide especialmente en determinar tan exactamente como sea posible aquellas características de la roca que le dan valor comercial y pueden llegar a condicionar su explotación, como son la vistosidad, el color, el tamaño de grano, la homogeneidad, la presencia de alteraciones y oxidaciones, la resistencia mecánica, la fracturación de la roca y del macizo, etc. Para ello se analizan características del yacimiento, sondajes con recuperación de testigo, apertura de una frente piloto para extracción de bloques, determinación de las características de la roca, etc. Y la fase 5, proyecto de explotación y apertura, perdón, proyecto de explotación y apertura de la cantera en las áreas que han llegado a esta fase, ya que se consideran en principio suficientemente investigadas y gozan de un nivel de información apropiado. Los estudios acometidos en esta etapa son los que en última instancia ponen de manifiesto la viabilidad técnico-económica de la explotación de la roca. Como norma general, cada vez que se analiza una zona en cada una de las fases, los objetivos de la investigación son conocer qué cosa, propiedades específicas de los afloramientos, ¿cierto? Morfología, fracturación, características de la roca, composición litológica. Ya chiquillos, hasta acá lo vamos a dejar. ¿Ya? Hasta acá llega la materia de la tercera prueba, que la tenemos el próximo lunes a esta hora, por las 14:05, 14 de diciembre. ¿Alguna duda, alguna pregunta? En general, esas son las fases también para cualquier proyecto minero, ¿ya? Las que vimos recién. Pero más cuando el valor no es tan alto, ¿cierto?, de una piedra que se puede utilizar con fines ornamentales. ¿No hay duda, no hay pregunta? No, profe. Ya, muchas gracias, nos estamos viendo entonces. Chao, que esté bien. Hasta luego.